Ah, ok. Entonces, si está todo bien, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Y supongo yo que ustedes están viendo lo que estoy compartiendo. Pero, perfecto. Voy a grabar. Ya está grabando. Voy a cerrar mi video. Después lo voy a poner de nuevo. Entonces, cualquier dificultad, cualquier problema que haya, por favor, hacérnoslo saber. Estoy compartiendo la primera lámina de la presentación de esta conferencia de hoy, que se llama Las creencias en el budismo, primera parte. Quizá van a ser 2 o 3. Entonces hoy es viernes 30 de abril del año 2021. Son las 7:06 p.m. hora de México. Y todos los viernes, los últimos viernes del mes, a mí me corresponde. Entonces, el tema de esta conferencia es sobre las creencias en el budismo, o quizás el título debería ser las creencias de acuerdo al budismo. Entonces, como estas conferencias están patrocinadas por el Instituto de Estudios Budistas Hispano, el Lama Vihara, CAPAC, el Club de Atención Plena AC, y el Centro Zen Bodaishi. Y aquí nosotros tenemos una introducción de la conferencia. En las enseñanzas del Buda, comprender de acuerdo con la realidad que es una creencia y tener como punto de partida una creencia correcta, son dos cosas de vital importancia. O sea, realmente son cosas de vital importancia. Y en esta primera conferencia, las creencias en el budismo 1, se explorará el significado de los términos samadhi, que es el primer componente del noble óctuple sendero. Y este es un término que se puede traducir de diferentes formas. O sea, nosotros podemos traducir samadhi como recta creencia, o a veces se puede traducir como recta visión, a veces se puede traducir como recto entendimiento y de otra forma. Y el otro término que vamos a explorar es michaditi, o simplemente diti, son términos en la lengua pali, que se puede traducir como creencia o visión incorrecta o entendimiento incorrecto. O sea, para un traductor del pali al español, estos términos presentan bastante dificultad, porque en ciertos contextos se pueden traducir de una forma y en otros contextos se pueden traducir de otra forma. Por eso es importante siempre mantener el término pali original, porque nosotros vamos a traducir estos términos de manera diferente de acuerdo al contexto. Y en el discurso del enredo, el Yata Sutta, algunos de ustedes tomaron este curso que tuvimos sobre el Visuddhimagga. Entonces, los que tomaron este curso aprendieron este discurso, el discurso del enredo. Y en este discurso se dice de que el mundo está enredado en la maraña del deseo, ¿no? Y en la explicación de esta maraña del deseo, a veces se mezcla o se asocia con creencias erróneas. Pero otras veces son las creencias erróneas las que condicionan acciones motivadas por el deseo, apego y odio. O sea, que nosotros vamos a estudiar esto en esta clase. Debido a que generalmente las creencias están asociadas con las raíces insanas del apego y de ignorancia, y porque en ocasiones estas condicionan acciones de violencia asociadas con la raíz del enojo, es importante, primero, comprender
qué son estas y los diversos tipos para poder después discernir entre una creencia correcta y una creencia incorrecta. Este es el propósito de esta conferencia. Sabe que este tema, permítanme decirle, da para mucho, realmente. Entonces, bueno, nosotros vamos a tocar la superficie solamente sobre esto en esta primera conferencia, pero vamos a estudiar cosas realmente importantes. Aquí nosotros tenemos el temario de esta conferencia. Al final vamos a compartir el PDF y también en el video de YouTube. Normalmente compartimos el PDF, no voy a leer los temas a tratar, sino que vamos a comenzar ahora con un pasaje canónico. Un pasaje canónico del Anguttara Nikaya. El Anguttara Nikaya es la colección numérica de la canasta de los discursos. Y he decidido comenzar con este pasaje para enfatizar la importancia de lo que es una visión o una creencia incorrecta, o la importancia de lo que es el opuesto, lo que es una creencia o una visión correcta. Entonces leamos ese pasaje del Anguttara Nikaya que dice el Buda: Bhikkhus, o sea, normalmente el Buda se dirige a los monjes, por eso dice Bhikkhus, yo no veo ninguna otra cosa como la creencia o visión incorrecta, Micchaditthi, debido a la cual los estados insanos no surgidos surgen, o debido a la cual los estados insanos ya surgidos se incrementen, se acrecienten. O sea, de que lo que quiere decir aquí el Buda es de que en realidad no hay nada más, aparte de la creencia o la visión incorrecta, ¿no? Debido a la cual, ¿no? O sea, debido a la creencia incorrecta es responsable, podríamos decir, ¿no? De los estados insanos de la mente que no han surgido, surgen, y que esos estados insanos que ya han surgido se incrementen, se acrecien. O sea, de que esto es muy, muy poderoso realmente. Bhikkhus, en la persona con creencia o visión incorrecta, los estados insanos no surgidos surgen, y los estados insanos ya surgidos se incrementan, se acrecientan. Ahora, nosotros estamos viviendo toda esta crisis de la pandemia de COVID-19 desde principios del año pasado. Parece que esto no da para largo. Y lo que quiero decir es de que en la historia de la humanidad nosotros tenemos registros de pandemias en distintas partes del mundo. Pero lo que quiero mencionar es de que estas situaciones como la que nosotros estamos viendo ahora son situaciones que ocurren en ciertos momentos en la historia de la humanidad y duran por un cierto tiempo y desaparecen. Pero las creencias erróneas o las visiones erróneas es algo que siempre ha existido, ¿no? Y estas creencias o visiones erróneas han sido responsables también de tantas acciones motivadas por estos estados insanos, como dice el Buda, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad en distintas civilizaciones. O sea, de que esto realmente es bien importante que nosotros reflexionemos sobre esto, lo que el Buda dice. Al final de esta conferencia voy a volver sobre estos pasajes para explorarlos un poco más. Y el Buda tiene este otro pasaje que habla sobre la recta o la recta creencia o visión, donde dice: Bhikkhu, yo no veo ninguna otra cosa como la recta creencia o la recta visión, Samadhi, debido a la cual los estados sanos no surgidos surgen, o debido a la cual los estados sanos ya surgidos se incrementan, se acrecientan. Bhikkhus, en la persona con recta creencia, en la persona con recta visión, los estados sanos no surgidos surgen, y los estados sanos ya surgidos se incrementan, se acrecientan. O sea, de que también es una cuestión crucial, importante, de vital importancia,
¿no? Si uno tiene recta creencia o recta visión, o si uno tiene incorrecta creencia o incorrecta visión. Entonces quería comenzar con estos dos pasajes. Y entonces ahora vamos a poner todo esto en su contexto. Entonces el Buda, el término Buda se puede traducir como uno que descubre, esto es, se refiere al descubrimiento de las cuatro nobles verdades. O sea que el Buda es un descubridor y nosotros ahí tenemos las cuatro nobles verdades que el Buda descubre en el momento de su iluminación. La primera noble verdad, que es la noble verdad del sufrimiento o la insatisfactoriedad. Dukkha, el origen del sufrimiento o insatisfactoriedad, samudaya. La cesación y el sendero a la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento, que es Maya. Entonces, eso es, en pocas palabras, el descubrimiento del Buda. Y en el primer discurso del Buda, el sendero o la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento o la insatisfactoriedad se explica como el camino medio, eso es en Pali Majjhima Patipada, que también se denomina el noble óctuple sendero Ariya Atangiko Marg. Y ahí nosotros tenemos un pasaje del primer discurso donde el Buda habla sobre esto que ha descubierto y cuál bhikkhus es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce a la... El Buda hace la pregunta y el Buda lo responde en el primer discurso y dice: solo este noble óctuple sendero, a saber, recta creencia o visión, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. O sea, de que ese es el sendero o la práctica que uno debe seguir para reducir y finalmente erradicar el sufrimiento. Y ahí nosotros tenemos los componentes del óctuple noble sendero. O sea, el primero es la recta creencia, el recto pensamiento, el recto lenguaje. El tercero, la recta acción, la recta vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. O sea, ese es el óctuple sendero. Ahora, generalmente los componentes del noble óctuple sendero se agrupan y se clasifican en tres grupos que corresponden a las tres etapas del entrenamiento gradual. O sea, de los que tomaron ustedes el curso sobre las 7 etapas de purificación en los 10 conocimientos de Vipassana, nosotros estudiamos en profundidad esto. O sea, de que normalmente se dice de que estos 8 componentes se agrupan o se clasifican en estos 3 grupos de la ética o virtud, sila, la concentración, el segundo grupo samadhi y el tercer grupo la sabiduría, pari. Y, o sea, de esa manera se distribuyen. Entonces, primero está la virtud, que es el recto lenguaje, la recta acción y la recta vida. Y el segundo grupo, que es el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración, que pertenece al grupo de la concentración. Y el tercer grupo es el grupo de la sabiduría, que tiene la recta creencia o visión y el recto pensamiento. Ahora, habiendo dicho eso, si la primera etapa de entrenamiento es la virtud o la ética, la cual es necesaria practicar antes de pasar a las 2 siguientes etapas de la concentración y sabiduría, entonces, ¿por qué el primer componente del noble óctuple sendero es samadhi, recta creencia o recta visión? Bueno, o sea, si samadhi pertenece al grupo de la sabiduría, o sea, es el número, en realidad, estaría aquí al final. Pero ¿por qué es el primer componente del óctuple noble sendero? ¿No? Entonces, esta pregunta es muy importante y la respuesta nosotros la tenemos en este discurso
que es el discurso del precursor, es el Pubangama Sutta, Anguttara Nikaya. ¿No? Ahí, ustedes tienen ahí las referencias y los links. Y en realidad esto es muy corto. O sea, el Buda da un símil que dice, bhikkhus, así como la aurora es la precursora, el signo previo de la salida del sol, de la misma forma, la recta creencia o recta visión, samadhi, es el precursor, el signo previo de los estados mentales saludables. Porque bhikkhus, en uno con recta creencia o visión, surge el recto pensamiento. En uno con recto pensamiento, surge el recto lenguaje. En uno con recto lenguaje, surge recta acción. En uno con recta acción, surge recta vida. En uno con recta vida, surge recto esfuerzo. En uno con recto esfuerzo, surge recta atención. En uno con recta atención, surge recta concentración. En uno con recta concentración, surge recto conocimiento, y en uno con recto conocimiento, surge recta emancipación. O sea, de que este discurso es muy importante porque en realidad este discurso nos está respondiendo a nosotros esa pregunta que nos hicimos anteriormente, ¿no? Por eso Samadhi, o recta creencia, recta visión, es el primer componente del autoprimer sendero. El Buda dice, la aurora es, ¿no? Cuando uno, aquí por ejemplo, si uno a la mañana, en esta época, a las 6:30 más o menos, uno puede ver que se pone rojizo, rosado, así si uno mira hacia el este, ¿no? Entonces uno sabe que cuando se pone el cielo de ese color, entonces muy pronto va a salir el sol, ¿no? Entonces, o sea, es un bello símil que el Buda utiliza aquí para explicar la razón, ¿no?, de que la recta creencia y la recta visión es el primer componente del autoprimer sendero. O sea, de que, entonces habiendo dicho esto, quiero también leer un pasaje de otro discurso para también enfatizar la importancia de Samadhi, o recta creencia o recta visión. Este es un discurso también del Samyutta Nikaya, es el Vajilla Sutta. El venerable Vajilla era un monje que no andaba con vueltas y entonces directamente fue a verlo el Buda y le dijo, yo necesito un atajo, digamos. No necesito andar con vueltas. Enséñeme lo básico, ¿no? Entonces, este discurso se trata de eso. Entonces el venerable Vajilla se acercó al bienaventurado, al Buda, lo reverenció y se sentó a un lado. Sentado a un lado, el venerable Vajilla le dijo esto al bienaventurado. Venerable, sería bueno que el bienaventurado me expusiera el Dhamma en pocas palabras. Yo, habiendo escuchado este Dhamma del bienaventurado, moraría solitario, retirado, diligente, enérgico, resuelto. Si es así, tú, Vajilla, esa es la respuesta del Buda, si es así, tú, Vajilla, purifica el comienzo de los Dhammas saludables. Eso, y el Buda continúa, o sea que el Buda dice, ¿y cuál es el comienzo de los Dhammas saludables? Entonces, el mismo Buda, virtud bien purificada y la creencia o la visión correcta. Ditticha uyukan, ¿vale? Vajilla, cuando tu virtud esté bien purificada y tu creencia, visión sea correcta, entonces tú, Vajilla, fundado en la virtud, establecido en la virtud, deberías desarrollar los 4 fundamentos de la atención plena. O sea que también este discurso es bien importante, porque el Buda le está diciendo cuáles son los prerequisitos, digamos, para poder realizar la práctica de el cultivo de la atención y la práctica de vipassana. Y entonces el Buda dice de que es la virtud, que son los preceptos, sila, y tener una creencia y una visión correcta. O sea, de que, de acuerdo a los pasajes que hemos visto,
¿no? Samadhi, que es como nosotros traducimos recta visión o recta creencia, es algo que es absolutamente necesario para poder practicar el noble octuple sendero y para desarrollar los 4 fundamentos de la atención plena. Por esta razón se ubica primero entre los 8 componentes del sendero y es una condición necesaria para poder practicar los 4 fundamentos de la atención plena. Pero bueno, entonces aquí nosotros, como podríamos decir, comenzamos la conferencia, porque entonces ahora nosotros tenemos que responder esta pregunta. Bueno, pero ¿qué es Samadhi? ¿No? Entonces, vamos a tratar de responder esta pregunta. Ahora, en Pali el término Samadhi, Sama es una partícula, es un indeclinable, y Diti es un compuesto, ¿no? Formado de Sama, que normalmente significa correcto, recto, y Diti, que significa visión, creencia. Entonces, para poder comprender este compuesto, primero es necesario aprender el significado de Diti. Sama significa correcto. Ahora, entonces el término Diti, en Pali, todas las palabras, las voces en Pali se derivan de raíces. Entonces, la voz Diti se deriva de una raíz que es Disa, que significa bien, Pekana. Entonces, cuando Diti, nosotros vamos a encontrar esta palabra en el Tipitaka, en el Canon Pali, muchísimas veces. O sea, si uno hace una búsqueda, o sea, va a encontrar miles y miles. Entonces, cuando Diti no está calificado por otra voz, como puede ser Sama correcta, generalmente se refiere a una noción, a una opinión o una visión o una creencia equivocada. O sea, de que en el 90% podríamos decir de los casos, si uno ve ese término, significa una creencia equivocada. No necesita estar calificada por algo, normalmente significa una creencia o una visión o una noción, una teoría equivocada. Por supuesto que hay excepciones, ahí estoy poniendo algunas, ¿no? Nosotros estudiamos en el curso de Diti Visuddhi, que es la purificación de la concepción o de las creencias. Diti Pata significa uno que ha alcanzado visión, que ha alcanzado la iluminación, o sea, eso significa. O sea, de que hay otras excepciones, pero, o sea, si uno, digamos, hace una apuesta, digamos, si uno encuentra Diti, o sea, uno más del 90%, el significado es que significa una visión o una creencia equivocada. Ahora, en el año 2018 nosotros tuvimos un retiro aquí sobre las creencias, donde estudiamos el Mahanidana Sutta, que es un discurso el gran discurso del origen, un retiro como de 10 días, y nosotros estudiamos sobre las creencias en el budismo, ¿no? Y tuvimos una clase bastante extensa sobre el significado de Diti. Entonces, si ustedes quieren leer más, ahí en esa clase se tocaron muchos más temas de lo que vamos a tocar aquí. Entonces, ahí está el enlace a esa clase, incluso hay un video. Ahora, entonces, por lo tanto, no obstante que Diti literalmente significa visión, noción, opinión, creencia, generalmente se define como eso que ve de manera equivocada. O sea que Diti en realidad es un factor mental que nosotros tenemos asociado con la conciencia, y ese factor mental, o sea, ve las cosas de una manera contraria a la realidad. Eso es lo que significa. Ahora, el término Diti en general tiene dos significados. Diti puede ser un factor mental insano que surge junto con la conciencia. Entonces, cuando Diti es un factor mental insano, se trata de una realidad última. Y Diti también se utiliza para referirse a una creencia, una teoría o una opinión, ¿no? Entonces, cuando se utiliza Diti para referirse a una creencia, entonces en este caso es un concepto. Entonces, es bien importante cuando nosotros leemos, que nosotros sepamos qué es Diti. O sea, Diti es un factor mental insano que surge junto con la conciencia. Entonces, cuando Diti es un factor mental insano, se trata de una realidad última. Y Diti también se utiliza para referirse a una creencia, una teoría o una opinión, ¿no? Entonces, cuando se utiliza Diti para referirse a una creencia, entonces en este caso es un concepto. Entonces es bien importante
poder diferenciar, a ver, a qué se está refiriendo, si se trata del factor mental insano o se trata de una teoría, una creencia, una opinión. Ahora, veamos el primero. Ditthi como factor mental insano siempre está asociado con la raíz mental del apego o el deseo loba, pero no siempre que surge el factor mental del apego o deseo, surge ditthi. O sea que el loba es una raíz, se dice. Son factores mentales que son bien firmes, las raíces, a diferencia de otros factores mentales. Entonces, normalmente las raíces son predominantes, ¿no? Entonces, cuando siempre ditthi está asociado con esta raíz del apego o el deseo. O sea que hay deseo o apego cuando hay ditthi. Entonces, y otra cosa que es importante explicar aquí es que ditthi como realidad última, como factor mental insano, siempre es parte del sujeto que conoce. Es decir, es parte de la mente que aprende el objeto. O sea, entonces de esa manera nosotros estamos explicando esta primera definición, este tipo de ditthi. Y ditthi implica aprender el objeto de una manera errónea. Es decir, aprender el objeto de una manera contraria a la realidad. Aprender el objeto como, por ejemplo, a veces nosotros tomamos algo que es impermanente como permanente, ¿no? A veces nosotros tomamos algo que surge y cesa, pero nos lo tomamos como si fuera mío, que me pertenece. O a veces tomamos ese objeto como un yo. Nos identificamos, yo soy eso. Entonces, ditthi puede tener distintos modos, pero la característica de ditthi es que siempre que surge ditthi, toma el objeto de una manera errónea, contraria a la realidad. Eso es ditthi, como factor mental. Ahora, esto es importante. Cuando surge el factor mental del apego o del deseo, a veces surge ditthi. O sea, de que puede surgir el factor mental del apego o el deseo, pero ditthi no está presente. Pero cada vez que surge ditthi, ¿no? Siempre está el apego o el deseo. O sea, es importante tener en cuenta eso. Entonces, ese es el primer significado así. O sea, nosotros podemos hacer que ditthi, o sea, se pueden hacer otras clasificaciones, pero esta es la clasificación más general que podemos hacer. Y el segundo significado es, ditthi es una creencia, una teoría, en ese caso es un concepto. Entonces, además de su significado como factor mental asociado con 4 conciencias insanas con raíz en el apego, ditthi también se utiliza para referirse a las 62 creencias mencionadas en el Brahmajala Sutta del Digha Nikaya. El Brahmajala Sutta del Digha Nikaya es el primer discurso del Digha Nikaya. O sea, que es un discurso muy importante, donde el Buda explica que hay 62 tipos de ditthi, con creencias erróneas, ¿no? De nuevo, en el retiro que tuvimos en el año 2018 estudiamos con un cierto grado de profundidad este discurso y también sobre las creencias. Ahora, cuando se utiliza para referirse a una creencia en particular, ahí falta A, ditthi deja de ser un concepto, nombre real, y se convierte en un concepto irreal, avijamana pañati. En este caso es un concepto objeto de la conciencia y los factores mentales. Esto se va a aclarar más a medida que avancemos. Entonces nosotros tenemos dos tipos de ditthi, que son de concepciones o visiones erróneas. Entonces, ahora que nosotros hemos explicado el significado de ditthi, entonces podemos pasar a el otro término que es samaditthi, ¿no? Y para poder explicar esto, vamos a leer estos pasajes canónicos
Estos pasajes que estamos tomando son del Maha Chattarithaka Sutta, que es un discurso muy importante del Majjhima Nikaya. Entonces aquí el Buda dice, toma cada uno de los componentes del noble óctuple sendero. O sea, ustedes vieron los componentes del noble óctuple sendero en una de las láminas anteriores. Entonces el Buda dice de que, por ejemplo, con relación al primer componente, que es la recta creencia o la recta visión, o sea, puede haber, o sea, uno tiene que aprender a discernir entre recta e incorrecta creencia, entre recta visión e incorrecta visión, ¿no? Con relación al segundo componente del óctuple sendero, recto pensamiento, uno tiene que aprender a discernir entre pensamiento correcto y pensamiento incorrecto. ¿Qué es lo que discierne entre un pensamiento correcto y un pensamiento incorrecto? Es precisamente el primer componente que es la recta visión. O sea, de que el Buda utiliza primer componente, la recta visión, y lo aplica a cada uno de los componentes del óctuple sendero, ¿no? O sea, es bien interesante este discurso. Entonces vamos a leer unos pasajes solamente para ver cuáles son los dos tipos de samadhi en este discurso. Y bhikkhus, que es la recta creencia y la recta visión. Bhikkhus, yo digo que la recta creencia, visión, es de dos clases. Bhikkhus, existe la recta creencia, visión con contaminantes, que es parte de lo meritorio, que fructifica en el sustrato de los agregados. Bhikkhus, existe la recta creencia, visión noble, sin contaminantes, ultramundana, componente del sendero. Vamos a explicar esto, ¿no? O sea, que aquí el Buda hace una importante distinción, ¿no? Entre la recta creencia o la recta visión mundana, ¿no? Y la recta creencia o la recta visión ultramundana. La primera, entonces, es con contaminantes. Con contaminantes, lo que significa con contaminantes, esa es la traducción literal del término sasada. No significa que cuando uno tiene recta creencia o recta visión, uno tiene impurezas en la mente. Lo que significa es de que este tipo de recta creencia o recta visión puede ser objetos de ciertos factores mentales que se denominan contaminantes. Y este tipo de recta creencia es parte de lo meritorio, o sea que cuando uno tiene una recta creencia, entonces uno está realizando una acción meritoria. Y cuando uno realiza una acción meritoria, esa acción fructifica, o sea, da un resultado favorable en el sustrato de los agregados. Es un término un poco así difícil de traducir, pero lo que está diciendo aquí es que esa recta creencia, como es una acción meritoria, da buenos frutos. Entonces ese es el primer tipo de recta creencia, o samadhi. Y el otro tipo es la recta creencia noble, sin contaminantes, ¿no? O sea, porque no es objeto de contaminantes, es ultramundana y es componente del sendero, el óctuple sendero ultramundano. Y aquí el Buda explica, ¿no? ¿Qué es lo que es cada uno? O sea, yo se lo expliqué, pero ahora el Buda explica. Y bhikkhus, que es la recta creencia, visión con contaminantes, que es parte de lo meritorio que fructifica en el sustrato de los agregados. Entonces, el Buda responde, existe lo dado, existe el resultado, el fruto del buen o mal karma realizado, existe este mundo, existe otro mundo. Esta bhikkhus es la recta creencia, visión con contaminantes, que es parte de lo meritorio que fructifica en el sustrato de los agregados. O sea, de que ahora vamos a explicar un poco más sobre este tipo de samadhi, de recta creencia. Existe lo dado significa de que las acciones de generosidad que uno realiza van a dar frutos buenos, ¿no?
o sea, aquí en realidad el Buda explica 10 cosas que nosotros no podemos entrar en detalle, pero en realidad lo que el Buda está explicando aquí es un poco la cuestión de que las acciones meritorias producen resultados buenos y las acciones demeritorias producen malos resultados, ¿no? ¿Existe este mundo? O sea, este mundo que nosotros vivimos, ¿existe otro mundo? Se refiere que hay otras existencias después de la muerte. Entonces, ese es el primer tipo de recta creencia, que es la recta creencia mundana, que está explicando el Buda. Y el otro tipo, Ibicus, que es la recta creencia, visión, nobles, incontaminantes, ultramundana, componente del sendero. Entonces el Buda dice, la sabiduría, la facultad de la sabiduría, el recto entendimiento, el componente del sendero de uno de mente noble, de uno cuya mente carece de contaminantes, de uno dotado con el noble autosendero, con el noble sendero, de uno que ha desarrollado el sendero noble. Entonces, de acuerdo a lo explicado en este discurso, el Mahācāttarīsaka Sutta, hay dos tipos de recta creencia, recta visión samadhi. Ahora, ¿por qué se llama así este discurso? Este Mahācāttarīsaka significa Sutta, el gran discurso de los 40, algo así, de los grupos de 40. O sea, de que si a los 8 componentes del noble sendero, nosotros le agregamos 2 componentes más que ustedes van a encontrar ahí en el discurso de los precursores, ¿no? Y si ustedes aplican estos 2 criterios de determinar, por ejemplo, cuál es el recto pensamiento, cuál es el incorrecto pensamiento, ustedes van a tener 40 en total. Entonces eso es el Mahācāttarīsaka Sutta, ¿no? Entonces, donde el Buda explica que hay 2 tipos de samadhi, que puede ser mundano y ultramundano. Ahora entramos ya un poco más a la cuestión de samadhi, la recta creencia, recta visión mundana, ¿no? Porque en el Mahācāttarīsaka Sutta el Buda habla, ¿no?, de esta cuestión de la propiedad de las acciones, la propiedad del karma. Y esto es realmente importante. Entonces, el Buda expone sobre esta propiedad del karma, la recta creencia o la recta visión de la propiedad del karma, en varios discursos, ¿no? Y uno de ellos es el discurso de la exposición menor del karma. En Pali es el Chulakama Vivanga Sutta, que está en el Majjhima Nikaya. Y en la Anguttara Nikaya explican varios discursos, y uno de ellos es el discurso del retorcimiento, Samsapanilla Sutta. Samsapanilla Sutta, que eso pertenece a la Anguttara Nikaya. O sea, de que ustedes van a encontrar esta exposición en varios discursos, en la canasta de los discursos, en el Majjhima Nikaya y en el Anguttara Nikaya. Ahora, uno de estos discursos es el Chulakama Vivanga Sutta, que es, como dije, la exposición, el discurso de exposición menor del Kama. Y este discurso es muy famoso, y también por la historia asociada con este discurso. Y yo se las voy a relatar a esta historia brevemente. Entonces, y ahí nosotros tenemos escenas. Este es un bajorrelieve en piedra del siglo III de la era común, o sea, del arte budista de Gandhara. Y no sé si ustedes están viendo ahí la tercera escena abajo. Son escenas importantes de la vida del Buda, y una de ellas ahí, el Buda, hay un perro que le está ladrando. No sé si se ve. Yo lo veo aquí, no sé si ustedes, el tamaño de su pantalla, cómo será. Entonces, esta historia es una historia bien interesante, ¿no?
que es un poco la historia de este discurso. Entonces, vamos a resumir un poco la historia. Entonces, en la época del Buda, en Savatthi, en el reino de Kosala, había un brahman que se llamaba Todeya. Y este brahman era una persona realmente muy poderoso, porque el rey del reino de Kosala, el rey Pasenadi, le había dado, no sé, muchas propiedades a su cargo. Entonces, pero era una persona, no obstante que era muy poderosa, con mucho dinero, pero también era una persona muy así, mezquina, o sea, que no practicaba generosidad. Entonces, la historia es de que, bueno, Todeya, que se llamaba el Brahman, cuando muere, tenía tanto apego a todo lo que tenía, ¿no? Que se dice de que murió y renació, reconectó con un perro en la misma casa donde había vivido. Se dice que todavía tenía un solo hijo, que se llamaba Suba. Entonces Suba tenía mucho afecto y cariño hacia ese perro, y a ese perro lo trataba como un ser humano, o sea, se le daba todos los gustos y todo eso. Resulta ser que un día el Buda, se dice de que el Buda normalmente a la mañana, a través de su ojo divino y su ojo de Buda, mira quiénes pueden beneficiarse de su enseñanza. Y se dice de que esa mañana el Buda vio que Suba, el hijo, se podía beneficiar de la enseñanza. Entonces se dice de que el Buda fue a la casa, ¿no? De Suba, y se paró ahí en la parte del frente, y entonces cuando el perro lo vio, el perro se le acercó al Buda y empezó a ladrar, ¿no? Entonces se dice de que el Buda le habló al perro, y el Buda le dijo Todeya, usando el nombre del Brahman. O sea, en realidad lo que estás haciendo no es una acción meritoria, o sea, esto no va a ser bueno para ti. Se dice de que el perro le entendió lo que el Buda le dijo, y se sintió deprimido por las palabras del Buda, y se dice de que el perro se fue a acostar sobre una pila de ceniza, ¿no? En donde normalmente hacen el fuego y para la cocina y todo eso, y que el hijo no lo podía sacar de ahí, ¿no? Pero claro, el hijo escuchó, ¿no? Y que el Buda se había dirigido al perro con el nombre de su padre, que había muerto, ¿no? Entonces el Buda se regresó al monasterio, y dice de la historia de que Todeya estaba, o sea, pero con una ira tremenda, pero ¿cómo es posible de que el Buda se haya dirigido al perro con el nombre de mi padre, si los brahmanes después de la muerte renacen en el cielo? Entonces se dice que fue, o sea, con mucha furia al monasterio a darlo, ¿no? Entonces cuando se acercó al Buda, se dice de que el Buda le hizo una pregunta a Todeya. Entonces Todeya, o sea, primero, o sea, le dijo, ¿no? O sea, ¿cómo era posible? Entonces el Buda le dijo, pero tu padre, cuando murió, antes de morir, hay riquezas que él no les dijo en dónde están. Entonces Suba le dijo, sí, claro, ¿no? Hay 4 cosas, ¿no? De que nosotros no sabemos en dónde la guardó mi padre, ¿no? Son las 4 cosas, y unas cosas de gran valor, ¿no? Entonces, esas 4 cosas eran un collar de oro invaluable, un par de sandalias que también era de mucho valor, un chal también de mucho valor,
y 1.000.000 de monedas de oro. O sea, de que se ve que tenía mucho dinero. Entonces, sí, mi padre nunca nos dijo dónde está eso. Entonces el Buda le dijo a Suba, ok, antes de dormir el perro, prepárale arroz con leche, pero solamente con leche, no le agregues agua. Y aliméntalo bien al perro, ¿no? Y cuando se vaya a dormir el perro, cuando esté ya en sueño profundo, acércate al oído, ¿no? Y háblale en el oído y dile, Padre, por favor, muéstrame en dónde enterraste tu tesoro o el tesoro, ¿no? Si el perro es tu padre que reconectó como perro, ¿no? Él te va a llevar directamente a encontrar esas cosas que están faltando, ¿no? Entonces Suba se quedó muy contento con lo que le dijo el Buda porque pensó, el comentario dice, bueno, si lo que el Buda dice es correcto, voy a recuperar todo eso, y si es incorrecto, bueno, lo voy a denunciar por mentiroso. Pero bueno, Suba fue y hizo lo que el Buda le dijo, y le habló en el oído, ¿no? Y es como el perro, ¿no? Como si en trance fue a ciertos lugares en la casa, ¿no? Y precisamente, bueno, excavaron ahí y recuperaron, digamos, esas cosas de que faltaban. Entonces Suba dice, no, bueno, el Buda sabe, ¿no? Entonces después regresó al monasterio, Suba, y le preguntó al Buda, bueno, ¿por qué? O sea, los seres son diferentes, ¿no? Entonces el Buda le respondió, esto es un resumen, pero esto es lo más importante porque esto habla de samadhi, ¿no? De la propiedad del karma. Entonces el Buda le dijo, joven, ¿no? Los seres son propietarios del karma, son herederos del karma, son generados por el karma, tienen el karma como sus familiares y tienen el karma como sus refugios. O sea, de que esta frase es, digamos, muy importante porque esa es la forma, ¿no?, en que normalmente se explica y se describe lo que en Pali se llama Kama Saka Samadhi, que es la correcta creencia de la propiedad del Kama. Kama aquí significa la acción, ¿no? Yo no voy a entrar en explicar cada uno de estos términos porque esto requiere bastante también tiempo, pero en la próxima conferencia vamos a explicar un poco sobre cada uno de estas cosas, qué significa que los seres son propietarios del karma, son propietarios de las acciones. ¿Qué significa que los seres son herederos del karma? ¿Qué significa que los seres son generados por el karma? ¿Qué significa que los seres tienen el karma como sus familiares? ¿Y qué significa que los seres tienen el karma como su refugio? ¿No? O sea, no lo voy a explicar, pero esto es un poco la exposición, ¿no? Así se explica normalmente de la cuestión de la propiedad del karma. Y volviendo un poco al símil del Buda, del discurso del precursor, nosotros podemos decir que cuando amanece, ¿no? Eso es como samadhi, que una recta creencia, en este caso es la recta creencia en esta ley de la causa y efecto. Entonces aquí, propiamente, samadhi es una creencia. Uno parte de una creencia aquí. Pero después, cuando uno teniendo esa creencia, entonces uno puede practicar lo que el Buda enseñó. Entonces, uno practica la virtud, uno practica la concentración, uno practica la sabiduría. Entonces uno puede, o sea, porque uno parte de esa recta creencia. Entonces uno puede llegar, por ejemplo, a la comprensión de las tres características, ¿no? O sea, y muchas cosas más. Entonces ya uno ya tiene un conocimiento directo de las cosas, ¿no?
Y si uno puede continuar, entonces uno puede llegar a la comprensión de las cuatro nobles verdades. Entonces, uno partió de una recta creencia, uno parte de una recta creencia en esta propiedad de las acciones, ¿no? Uno practica las enseñanzas del Buda y uno va adquiriendo cierto tipo de sabiduría o recto entendimiento, ¿no? Gradualmente, hasta que uno logra la comprensión de las cuatro verdades. O sea, de que nosotros estamos usando un poco el símil este que el Buda utiliza, ¿no? Para explicar, digamos, un poco la cuestión de uno parte de una creencia correcta, o sea, hay creencias correctas, hay creencias incorrectas, ¿de acuerdo? Con lo que el Buda dice. Entonces, claro, uno tiene que creer en esta ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, en la próxima clase nosotros vamos a profundizar más sobre esto. Ahora, pero entonces, no sé si se recuerdan ustedes que al comienzo de la conferencia les dije que quería regresar a esos dos pasajes canónicos de la Anguttara Nikaya, ¿no? Porque realmente son importantes. Entonces vamos ahora a leer estos pasajes y vamos a leer lo que el comentario de la Anguttara Nikaya dice sobre cada uno de estos pasajes, que realmente es importante lo que dice. Entonces vamos a leer de nuevo este pasaje. Bhikkhus, yo no veo ninguna otra cosa como la creencia, visión incorrecta, Michaditi, debido a la cual los estados insanos no surgidos surgen, o debido a la cual los estados insanos ya surgidos se incrementan, se acrecientan. Bhikkhus, en la persona con creencia, visión incorrecta, los estados insanos no surgidos surgen, y los estados insanos ya surgidos se incrementan, se acrecientan. Ok. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el comentario de esto? Bien interesante el comentario. Ahora, la primera pregunta antes de leer el comentario. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de una creencia o una visión incorrecta? ¿Cuál es el problema de Ditthi? Ok. Ditthi hay tres problemas. Primero, Ditthi es un factor mental insano. Es un factor mental insano cuando surge en la mente. Un factor mental insano, cuando surge en la mente está malsana, ¿no? Y ese factor mental insano también es una condición de acciones que uno puede realizar, ¿no? O sea, no solamente uno lo tiene en la mente, también uno puede realizar acciones verbales y corporales. O sea, si ustedes ven todas las guerras religiosas, por ejemplo, en la historia de la humanidad, ¿no? O toda la violencia, ¿no? La conquista, ¿no? Por ejemplo, de América, ¿no? O sea, pero no solamente es una cuestión religiosa, o sea, uno puede también extrapolar eso, no sé, a toda la cuestión ideológica y las revoluciones y todo lo demás. O sea, de que, o sea, entonces eso es lo primero, o sea, de que Ditthi es un factor mental insano y cuando está en la mente no solamente es un factor mental insano que contamina la mente, sino que también puede motivar a acciones, ¿no? Que uno realiza el cuerpo y que causa sufrimiento humano. Entonces eso es el primer problema. Ahora, el segundo problema, de acuerdo con el comentario, hay dos cosas más. Que cuando uno tiene Ditthi, hay obstrucciones. Hay dos tipos de obstrucciones, ¿no? Se dice de que una de las obstrucciones es tener una buena reconexión, ¿no? En el cielo. En Pali es Sagavarna. Yo estoy traduciendo aquí como obstrucción a renacer en el cielo. Esa es la primera obstrucción, ¿no? Y la segunda obstrucción es para lograr el sendero ultramundano, es decir, alcanzar los estados de iluminación. Entonces, el comentario es muy interesante porque
dice, voy a leer lo que dice. Aquí ciertos tipos de creencia, visión incorrecta, obstruyen renacimiento en el cielo y obstruyen el logro del sendero. O sea, de que hay ciertos tipos de creencia o visión incorrecta que obstruyen dos cosas. Que uno vaya a un buen destino, en un plano celestial, y también obstruyen que uno alcance la iluminación. O sea, que son las peores creencias incorrectas, ¿no? Pero hay otros, ¿no?, tipos de creencias incorrectas que obstruyen el logro del sendero, pero no obstruyen el renacimiento en el cielo. O sea, de que uno a lo mejor puede tener un tipo de concepción o creencia errónea que no es tan serio como el primero. Y en ese caso, bueno, uno a lo mejor no logrará la iluminación o va a obstruir, pero no va a obstruir que uno tenga un buen destino y tenga una reconexión en un plano celestial. Y hay un tercer caso, que es lo más suave, ¿no?, que son tipos de concepciones erróneas o creencias erróneas que ni obstruyen el renacimiento en el cielo, ni obstruyen el sendero. O sea que está muy interesante la explicación documentaria. Ahora, entonces, ¿cuáles son? O sea que nosotros necesitamos ya 2 clases más, por lo menos. Pero yo les voy a explicar brevemente, sobre todo los más serios. Entonces, hay 3 tipos de creencias incorrectas que son lo más serio, que es la creencia en la acausalidad, que es lo que en Pali se denomina ahetukaditi, ¿no? La creencia en la ineficacia de la acción, en Pali se llama akiriyaditi, y la creencia nihilista, natika diti. Ahora voy a explicar en breve cada uno. Estos 3 tipos obstruyen el renacimiento en el cielo y obstruyen el logro del sendero. Bueno, no solamente eso. O sea, estos se consideran como cursos completos insanos de acción de la puerta de la mente. Si ustedes estudiaron Abhidhamma, algunos de los cursos han estudiado esto en el capítulo 5, la creencia en la causalidad mantiene que no hay causa o condición de las impurezas o de la purificación de los seres. O sea, uno se purifica o se contamina al azar, ¿no? La creencia en la ineficacia de la acción significa que las acciones que uno realiza no producen resultados. O sea, que es diametralmente opuesto a lo que nosotros dijimos de que uno es propietario de las acciones. Y la creencia nihilista es la creencia, ¿no?, de que no existe nada después de la muerte. Entonces, esos 3 tipos de creencia incorrecta son los peores, digamos, de tipos de diti, y por eso se dice de que obstruyen reconexión o renacimiento en el cielo, y, o sea, si uno tiene eso, no puede, normalmente no tiene un buen destino y tampoco alcanza el sendero. Ahora, el comentario dice que la creencia errónea extrema, que tiene 10 bases, como el mundo es eterno, etc., obstruye el logro del sendero, pero no obstruye el renacimiento del cielo. Ahora, nosotros no podemos entrar mucho en esto, pero yo le voy a dar pautas para que si ustedes quieren leer un poco. O sea, hay un discurso que se llama el Chula Malukya Sutta, el discurso del símil de la flecha. En realidad, bueno, a veces se traduce así, pero es un monje que se llama Chula Malukya, ¿no? Es el famoso símil, ¿no?, de que lo va a ver el Buda y le dicen, ¿no?, de que el Buda no ha declarado 10 cosas, ¿no? Si el mundo es eterno, etc. Entonces el Buda, bueno, le enseña esta cuestión de la flecha. Entonces, son creencias o posiciones especulativas, ¿no? Entonces, poseer ese tipo de creencias, ¿no? O por ejemplo, ¿qué ocurre con el ser después de la muerte? Si quieren pueden leer este discurso. Entonces, ese tipo de creencias ya no es tan seria, ¿no? O sea, es una obstrucción para la práctica y alcanzar los estados de iluminación, pero no, tener este tipo de creencias no es una obstrucción
para tener un destino, digamos, en los planos celestiales. Y el más leve de todos es la creencia en la personalidad, que tiene 20 bases, ¿no? Entonces, esta creencia en la personalidad, o sea, yo no sé, nosotros lo hemos estudiado en muchas partes, son 20 tipos de Diti, ¿no? Con relación, hay 5 agregados, entonces nosotros tomamos, por ejemplo, a la materia como uno mismo, ¿no? Entonces uno puede tomar de 4 formas cada uno de los 5 agregados, de una forma equivocada. Entonces, por eso se llama en Pali Sakaya Diti. Entonces, este tipo de creencia, entonces, en realidad no es una instrucción ni para el renacimiento en el cielo, ni el logro del sendero. Es muy interesante esto. No podemos entrar más, pero yo quería compartir con ustedes. A lo mejor en otras clases vemos más sobre eso. Y veamos este pasaje sobre la recta creencia o recta visión, ¿no? Ya para terminar esto. Y entonces, Bhikkhus, yo no veo ninguna otra cosa como la recta creencia o visión, Samadhi, debido a la cual los estados sanos no surgidos surjan, o debido a la cual los estados sanos ya surgidos se incrementan, se acrecientan. Bhikkhus, en la persona con recta creencia o visión, los estados sanos no surgidos surgen, y los estados sanos ya surgidos se incrementan, se acrecientan. Entonces, el comentario es muy importante porque esto nos va a ayudar a lo mejor para tratar algunos de estos temas en la siguiente conferencia. El comentario dice de que hay 5 tipos de recta creencia o recta visión, ¿no? Entonces ahí los tenemos. Ahora, el primero está bien traducirlo como recta creencia o visión de la propiedad del Kama. Ahí son compuestos largos en Pali, Kama Sakata Samadhi. Y el segundo es el recto entendimiento. Yo ahí lo tradujo como recto entendimiento de Jnana. Ahora vamos a explicar qué es cada uno de ellos. Y el tercero es el recto entendimiento de introspección, que es Vipassana Samadhi. El cuarto es recto entendimiento del sendero, Magga Samadhi. Y el quinto es el recto entendimiento de la fruición, Phala Samadhi. Y entonces ahora veamos qué es lo que es cada uno. Aquí la recta creencia de la propiedad del Kama trae prosperidad. Ahora, entonces, prosperidad no solamente significa prosperidad material. Sampati Bhava en Pali es lo que dice el comentario. Lo que quiere decir es que prosperidad también puede significar éxito, digamos, en la práctica, ¿no? Porque si uno parte de la creencia correcta esta que uno es propietario del Kama, entonces uno como el Vajilla Sutta pueden ver, ¿no? Entonces, Sampati Bhava, como yo lo tradujo aquí como prosperidad, significa no necesariamente que uno o sea, va a tener prosperidad material, o sea, puede significar también que uno va a progresar en la práctica. El recto entendimiento de Jnana, entonces, produce reconexión en la existencia de la materia sutil e inmaterial. El recto entendimiento del sendero destruye el ciclo del Kama y de las impurezas. Ahora, si ustedes estudiaron el origen condicionado, Paticca en el capítulo 8, bueno, lo que tomamos en el curso del compendio, o sea, cuando nosotros estudiamos el origen condicionado se dice que tiene 3 ciclos. Tiene el ciclo del Kama, el ciclo de las impurezas y el ciclo de los efectos o los resultados, ¿no? Entonces ustedes pueden ver en el capítulo 8 del compendio. Entonces, cuando uno alcanza el sendero, se dice que el sendero destruye, estamos hablando del cuarto sendero en este caso, o sea, uno ya no produce Kama y uno erradica todas las impurezas. Pero el recto entendimiento de la fruición evade la existencia que corresponde al ciclo de los efectos. O sea que normalmente, cuando uno realiza una acción meritoria, si uno no ha alcanzado, por ejemplo, ningún estado de iluminación, esa acción meritoria, en la continuidad de ese ser, va a producir un efecto favorable, ¿no? Pero cuando uno hace surgir la conciencia del sendero, la conciencia del sendero está inmediatamente seguida
por 2 o 3 momentos de conciencia de fricción. Entonces, se dice de que uno no va a producir efectos, esa conciencia entera no produce otro efecto. Entonces, por eso se dice de que uno evade la existencia. Pero el comentario pregunta, bueno, nos salteamos uno. Pero ¿qué logra o qué hace el recto entendimiento de vipassana o de introspección? Entonces, ¿qué hace el recto entendimiento de vipassana e introspección? Entonces, este tampoco produce reconexión. Bueno, este monje, que es un monje muy famoso, que es Tipitaka Chulabaya Thera, ¿no? Dijo lo siguiente: si el recto entendimiento de introspección se ha consumado, puede producir el estado de Arahant en esta existencia. Y esto es bueno. Si no puede, produce como máximo 7 existencias hermanas. O sea, en este caso significa de que uno alcanza solamente el primer estado de iluminación. Y uno va a tener como máximo 7 existencias. De esta forma se ha expuesto el recto entendimiento mundano y ultramundano. O sea, de que nosotros ya estamos terminando, pero entonces lo que quería decir es que, bueno, aquí nosotros hemos visto de que hay 5 tipos de samadhi. Entonces, lo que es importante entender y explicar es sobre todo el número 1, que es la recta creencia o de la propiedad del kama, que es lo que se llama Kama Sakata Samadhi. O sea, que nosotros vamos a explorar, vamos a cerrar el micrófono porque a partir de la próxima conferencia, un poco más sobre esta cuestión que es realmente tan importante, ¿no? Entonces, esto es todo por mi parte. Entonces, ahora vamos a proceder con preguntas, comentarios, etcétera. Bienvenidos. Entonces, a ver si los moderadores me ayudan también con el chat, pero preferiría que las personas levantaran su mano, pusieran su cámara, de tal manera de poderlo ver. Bueno, entonces, Gracias, venerable. Buenas noches a todos. buenas noches. Bueno, los que tienen preguntas, por favor. Levantaron 2 la mano. Okay. No logro ver. Elena Limón. Adelante, Elena. Ok. Sí. Gracias, disculpe. Tu audio está cerrado. Gracias. Perdón, gracias. Gracias, venerable. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿uno puede ser que nació en una familia con una educación donde hay unas creencias que no son correctas y pues sigue la vida y uno va aprendiendo, a veces mejorando, pero bueno, rodeado de un ambiente no tan sano, con muchos factores mentales insanos, donde hay diti? Entonces, es como la raíz difícil, ¿no? Difícil de detectar. Entonces yo me pregunto, todas esta diti que uno tiene, ¿no? Y que ni cuenta se da, pues, ¿qué hacer? Sabemos qué es, pero pues detectar el nuestro, ¿cómo le hacemos? Pues eso es un muy buen punto lo que usted dice, ¿no? Porque, o sea, mucha gente, ¿no? Y, o sea, uno nace en condiciones y en lugares, ¿no? Y a uno le inculcan, digamos, ciertas cosas y ciertas creencias, ¿no? De niño, ¿no?
Yo estaba hablando, o sea, con una persona que, el fin de semana y es muy difícil cambiar esas cosas, ¿no? Si yo le estaba diciendo, por ejemplo, porque estábamos hablando de eso, ¿no? Y es muy buen punto eso que dice Elena. Nosotros, por ejemplo, hemos aprendido el sistema métrico, ¿no? No sé, nosotros vamos al mercado y compramos en kilo, o no sé, cuántos kilómetros hay de aquí a Jalapa o de Jalapa a Veracruz, son, no sé, 100 y tantos kilómetros, ¿no? Todo lo demás. Imagínense de que a uno le vengan y le dicen, no, ahora vamos usted va a tener que usar las libras y las millas, y que, o sea, en realidad, ¿no? O sea, uno, o sea, se revela ante eso, ¿no? O sea, pero en realidad, o sea, claro, son cosas, son cuestiones convencionales, ¿no? Pero, pero a uno le han inculcado durante toda su vida cosas, ¿no? O sea, y bueno, y a lo mejor parte de, bueno, de esas cosas también son cosas buenas, ¿no? Pero también hay cosas y creencias que no son buenas. Ahora, entonces es importante, ¿no? Poder discernir, ¿no? Por eso Samadhi es también poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Ah, ah, entonces eso es fundamental. O sea, y aquí hay una cosa bien importante que es, una cosa es Titi como factor mental y otra cosa es Diti como la creencia que uno le enseñan o uno aprende, ¿no? Ah, entonces esa es otra cosa, otra forma diferente de Diti, ¿no? No sé, cada uno, o sea, uno aprende, son creencias que uno tiene, ¿no? Eh, porque a uno se las han inculcado, ¿no? Le han dicho, ¿no? Que eso es verdad, ¿no? O que eso está bien, ¿no? Entonces son diferentes tipos de Diti, ¿no? Pero normalmente, bueno, está la creencia que uno tiene, que le han inculcado, y esa creencia se aferra a esa creencia, ¿no? Uno se aferra a esa creencia con apego, se aferra a esa creencia con, no, como esa es mi creencia, ¿no? Entonces, bueno, claro, o sea, el Buda dice que hay estas papanchas que se llaman, yo no sé cómo traducir, las proliferaciones de samsara, ¿no? El Buda dice que son tres: loba, mana y diti, ¿no? El apego, el deseo, la vanidad y las creencias equivocadas, ¿no? O sea, y eso significa de que esos factores, no sé, son como expansores del ciclo del samsara. O sea, son cosas muy difíciles, ¿no? Pero bueno, uno tiene que empezar, ¿no? No, o sea, no sé, uno a lo mejor puede hacer una aspiración de que uno reconecte, no sé, en un lugar y en familias, ¿no? Que tengan samadhi. Entonces yo creo que eso sería, ¿no? Porque es muy difícil de liberarse, ¿no? De, de eso, o sea, porque también está todo mezclado con el apego, con el afecto, ¿no? Que uno tiene hacia las personas. No sé, uno puede tener a alguien que tiene creencias erróneas alrededor, ¿no? No sé, tener meta y compasión, o sea, no, o sea, pero es difícil, ¿no? A lo mejor prosperar y espiritualmente en un ambiente así. Pero es un buen punto eso, Elena. O sea, todos tenemos nuestras historias, ¿no? Así que. Muchas gracias, venerable. Ok. ¿Quién sigue? ¿Soledad? Yo creo que estaba Soledad, ¿no? Sí, sí, Soledad. Adelante. Buenas noches, venerable, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta de acuerdo a lo hoy expuesto por usted, y es lo siguiente. Por ejemplo, una persona que incluso esté apegada y establecida en la virtud, porque es una persona muy generosa, porque es una persona que intenta ayudar a los demás, porque es una persona que, bueno, cumple los preceptos, pero no es budista. O sea, Sí. no conoce
el Dhamma. El Dhamma, correcto. Entonces, ¿tá? Y entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Y su creencia es que cuando se muere ya no hay más nada? Entonces, en realidad, esa es una creencia nihilista, ¿no? Entonces, Esa es una de las peores creencias. exactamente, pero si la persona es un ejemplo de virtud, por ejemplo, ¿no? Yo no me gusta nombrar a nadie, pero imagínese la Madre Teresa de Calcuta. Ella, como no era budista, ¿qué reconexión le esperó? Bueno, o sea, ahora, esta pregunta se puede responder de dos maneras, ¿no? De la primera manera es de que hay cierto tipo de creencias erróneas que no son obstrucciones, ¿no? Para tener una reconexión en un plano celestial, ¿no? Bueno, en este caso, o sea, ella no tenía una creencia nihilista de ninguna manera, yo creo. No, ¿no? eso son, ¿no? perdón, sí, son dos casos diferentes. Sí, Ella es un sí. caso No, porque... usted está hablando de otro, pero bueno, yo digo lo siguiente, o sea, aún una persona que tiene una creencia nihilista, ¿no? Si tiene buenas condiciones en el momento de la muerte, ¿no? Puede tener una buena reconexión, ¿no? O sea, no es algo absoluto, ¿no? Que cuando uno tiene una creencia nihilista vaya a tener un mal destino, ¿no? Hay solamente cierto tipo de cosas que garantizan que uno tenga un destino fijo, ¿no? Pero tener una creencia nihilista no es una de esas, ¿no? Bien, bien. O sea, entonces por eso, o sea, depende de las condiciones de que esa persona en el momento que vaya a morir. Ahora, pero, o sea, mantener ese tipo de creencias no es algo, ¿no? Que sea conducente a tener buenas condiciones, ¿no? Es mejor tener una creencia, lo opuesta, en realidad, que es errónea, ¿no? De que existe algo permanente, ¿no? Que es la concepción del eternalismo, ¿no? La concepción errónea del eternalismo es mejor, mejor, bueno, o sea, uno ya está relativizando todo, ¿no? Pero porque eso no obstruye, digamos, un buen renacimiento, ¿no? Entonces, todas estas personas que creen que hay la vida eterna y todo eso, ¿no? Eso es dito y bueno, pero eso es de acuerdo con lo que estamos explicando ahí en la instrucción, ¿no? Que uno vaya a un buen destino. No, claro, es difícil responder esa pregunta categóricamente, o sea, no porque cada uno tiene sus condiciones. O sea, porque lo único que uno puede ser categórico es cuando uno tiene lo que se llama anantariya kama, o sea, kamas que producen pesados. Efectos, sí, esos kamas, sí. No, que puede ser kamas buenos o kamas malos, ¿no? Pero bueno, pero también es importante, retomando también un poco lo que dijo Elena, ¿no? Bueno, saber por qué son concepciones erróneas, ¿no? No, porque tampoco, o sea, es una cuestión de ser dogmático aquí, ¿no? O sea, son concepciones erróneas y nosotros podemos decir perfectamente porque son concepciones erróneas, ¿no? Entonces, bueno, pero a lo mejor en la siguiente clase podemos entrar un poco más en eso, ¿no? ¿Ok? Claro, o sea, nosotros podemos decir eso porque tenemos una fe en las enseñanzas budistas, por eso sabemos que es una concepción errónea, pero en definitiva, comprobarlo no lo podemos comprobar, tenemos fe. Bueno, ahora, hay una parte de la primer tipo de samadhi que es comprobable, ¿no? O sea, esto. No, hay una parte de la recta creencia
que es comprobable. Hay una parte de que no es comprobable, ¿no? Bien, O sea, entonces es una creencia, ¿no? Porque, o sea, uno no puede saber en realidad si esta ley funciona o no. O sea, sobre todo me refiero a la relación entre los efectos y las acciones, los resultados y las acciones, ¿no? claro, porque no son, O sea, son eso asincrónicos. eso es, claro, eso no se puede demostrar, ¿no? Claro. O sea, cuando a uno le pasa algo bueno, a uno le pasa algo malo, ¿no? O sea, yo siempre cuento la historia esta, ¿no? De que una persona, yo fui una vez ahí, la hermana de Alina, voy a decir quién es, ¿no? Entonces, ella vendía cookies en una escuela, ¿no? Eh, entonces, yo un día fui a buscar, no sé, una niña que eh, eh, con la Lina fuimos a la escuela y estaba la hermana, entonces yo le digo, voy a hacer una cosa, ¿no? Porque necesitamos ayudarla, comprémosle todos los cookies. Entonces le compramos todos los cookies, ¿no? Y resulta ser de que después, o sea, cuando, no sé, le compramos todo, ¿no? Dijo, en vez de decir gracias venerable, ¿sabe lo que dijo? Gracias a Dios. Pero está muy bueno eso, ¿no? Sí. Porque, o sea, eso es creencia, ¿no? De que en realidad Dios me mandó a mí a comprarle Ah, los cookies, ¿no? ¿No? sí. O sea, ¿me entiende lo que Está le digo? bueno, está O sea, bueno. ¿no? O sea, por eso, Está muy buena la o historia. sea, muy bueno. Pero claro, entonces aquí hay una parte de creencia en Kama Sakata Samadhi que, o sea, nosotros podemos explicar racionalmente y hacer entender la parte activa del Kama, ¿no? Claro. Pero la cuestión de la relación entre la parte activa y la parte pasiva, no. O sea, Y, es y, una se lo, creencia correcta, el Buda dice, y, ¿no? Así como y ella creía Venerable se que, los llevó o se así los como ella, devolvió. no, pues se los llevó todos los cookies, ¿no? Pero digo, lo que quiero decir es, ¿no? Lo que quiero decir es de que Sí, sí, una persona budista diría, ¿no? Bueno, este es mi buen Kama, sí, ¿no? sí. ¿No? Pero una persona católica o no sé, diría, bueno, gracias a Dios, ¿no? Está muy bien. ¿No? Está muy bien. ¿No? Pero claro, es una creencia, ¿no? O sea, si Sí, ella fuera budista y hubiera dicho gracias al Buda o gracias al Kama, digo, ¿no? Bueno, también, o sea, ella claro, no puede demostrar que el buen Kama es, ¿no? exactamente. O Exactamente. sea que estamos en el mismo terreno de la creencia. Por eso, en una de las Exactamente. conferencias siguientes vamos a hablar de esto de las creencias de otra manera. Ok, Bueno, muchas gracias. Muchas hasta luego. gracias. Hasta luego. Oscar. Gracias, venerable. Saludos a todos. En Ujú. este contexto, venerable, para un practicante, que es posible que genere apego a las creencias, que, aunque sean correctas, y las evoca durante su práctica, ¿estas creencias pueden convertirse en este contexto en un impedimento? Por ejemplo, yo Por creo ejemplo, de que soy propietario de mis acciones, ¿no? Pero si como practicante me siento a meditar y le estoy dando vueltas a que soy propietario de mis acciones, él puede que genere apego a esa creencia y ese apego a una creencia, aunque sea correcta, se vuelva en un impedimento en la práctica en sí. sí, por eso el Buda dice, bueno, estamos en una de las láminas anteriores ahí, de que hay dos tipos de recta creencia. Una no, que está sujeta a los contaminantes, ¿no? Entonces, porque este tipo es una creencia correcta mundana, entonces uno puede tener lo que usted dice. Sí, es posible, es posible. Ahora, normalmente la forma en que nosotros utilizamos esto es en el sentido de que, por ejemplo,
para practicar el sila, por ejemplo, la ética, ¿no? Entonces nosotros seguimos sila, ¿no? No solamente practicamos la ética por una razón de compararnos con los demás, ¿no? Porque se dice de que uno normalmente se compara con los demás y como en el fondo no es diferente que los demás, entonces uno no debería dañar a otro. Eso es lo más básico de la práctica de la ética. Pero si uno le agrega la cuestión de la recta creencia, ¿no? Entonces uno también ahí sabe de que si uno no le hace daño a los demás, uno no va a tener malos resultados, ¿no? Porque uno está creyendo, ¿no? De que, bueno, cuando uno hace daño a los demás, uno va a experimentar algo malo, ¿no? Entonces uno le está agregando a la práctica, digamos, por ejemplo, de la virtud o de la ética, algo más, ¿no? Cuando uno le pone esto, ¿no? Sí, en ese sentido, venerable, es correcto tener, digamos, la creencia de que en la práctica la creencia va a llegar a un punto teórico para uno ahorita en que va a erradicarse por completo, porque la iluminación es la realización, el darse cuenta, el reconocer que la creencia va a llegar en un punto en que ya no es necesario. ¿Sería correcto tener esa visión? Sí, o sea que uno cuando alcance el recto entendimiento de las cuatro nobles verdades, ¿no? Uno ya no va a creer porque uno ha corroborado, pero la ley del karma no la va a corroborar. Uno no va a poder corroborar la ley del karma. O por lo menos, o sea, totalmente. O sea, uno va a corroborar otras cosas, ¿no? Pero no la ley del karma. Porque eso son cosas que son conocimientos, se dice, exclusivos del Buda. Sí, y ahí el tema que planteo, venerable, es si se tienen todos los elementos para corroborar la experiencia en un contexto de que sea correctamente interpretada, pero es más fácil creer, siempre es más fácil creer. Y si uno antepone la creencia ante lo que está sucediendo en ese momento, ya pudiera ser que se tiene una creencia incorrecta, una consideración incorrecta. Bueno, ahora, si uno tiene una creencia correcta, bueno, la creencia, la fe en eso puede ser un problema, Okay. ¿no? Porque eso se va a interponer para que uno pueda ver a través de su propia experiencia, ¿no? Por eso se dice de que tiene que haber un equilibrio entre la fe y la sabiduría, ¿no? Porque la idea, lo corroborable del Dhamma es de que todos los fenómenos condicionados son impermanentes, que todos los fenómenos condicionados son insatisfactorios, que todos los fenómenos condicionados todos los Dhammas son impersonales. Eso es corroborable, ¿no? Que es cómo es la realidad última, ¿no? Eso es corroborable, ¿no? Entonces, claro, eso se corrobora en el momento de iluminación, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas como esta, de que, no sé, los cookies, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? O sea, uno le contó todos los cookies, debido a qué acción fue eso, ¿no? O sea, eso no es corroborable. O sea, por una persona como nosotros. Correcto. Muchas gracias, venerable. Ok, esto da para muchas cosas, ¿no? Y por eso quiero dar otra conferencia, incluso mucho más. O sea, porque les confieso, yo normalmente preparo las conferencias, yo tengo el material. Pero esta conferencia, o sea, desde el lunes estoy trabajando en este material. O sea, porque, o sea, leo una cosa del comentario y veo otras, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? Y salen nuevas cosas, ¿no? O sea, y es un tema muy interesante este, ¿no? Mucho. Así que bueno, seguiremos tratando esto. No sé quién sigue.
Venerable, hay una pregunta en el chat, no sé si la quiere responder ahorita o seguimos con A los... ver qué dice. La del chat dice, es de Miguel de Aquino. Ajá, Aquín, perdón. Dice, tengo que salir, pero dejo una pregunta por si el venerable tiene tiempo para contestar. Desde el punto de vista de la realidad última, vimos que Diti es... ¿Cuál es la realidad última de Samadhi? La realidad última de Diti, sí es correcto, es un factor mental insano. Samadhi es la sabiduría, es un sinónimo de sabiduría. O sea, de que es un factor mental hermoso, pero no es universal hermoso. O sea, de que Samadhi es sabiduría, facultad de sabiduría. Por eso, incluso si Miguel, no sé si todavía estaba o no, o cuando vuelva a ver este video, ahí en una de las láminas, cuando habla de Samadhi ultramundano, ahí utiliza el Buda varios términos. Y uno de esos es la sabiduría, la facultad de la sabiduría, ¿no? Ok. ¿Quién sigue? Sigue Andrés Alvarado, venerable. Adelante. Buenas noches, Tenía- venerable. Buenas noches a todos. Buenas noches, Andrés. Sí. Buenas noches, Andrés. Sí, mi pregunta es la siguiente, acerca de Diti como factor mental. Por ejemplo, Diti surge en 4 conciencias con raíz en el apego, pero uno pensaría que Diti debería estar en las conciencias con raíz en la ignorancia. ¿Por qué ahí no surge Diti, venerable? Bueno, lo que pasa es de que cuando hay Diti hay ignorancia también, ¿no? O sea, de que cuando está Diti hay 2 raíces insanas. Diti no es raíz. Cuando está Diti está la raíz del Loba, que es el apego, y está la raíz de la ignorancia, ¿no? Pero hay 2 conciencias con raíz de ignorancia, pero esas conciencias con raíz de ignorancia son conciencias muy torpes, ¿no? Por eso se dice de que cuando las 2 conciencias con raíz de ignorancia son conciencias, en pali se llama momuja, ¿no? O sea, de que, entonces, por eso Diti tiene que tener la raíz, siempre que está Diti, tiene que haber apego, ¿no? O sea, eso es un principio que uno lo puede decir. Entonces, si hay Diti, si uno tiene concepción errónea, ahí también hay apego con relación a ese objeto que uno está tomando, ¿no? Okay. Ahora, a propósito de lo que dice, sí. No, sí, dígame. A propósito de eso, hay alguien que me había dicho, por ejemplo, pero cuando uno tiene vanidad, ¿no hay Diti? ¿No? Esa es una buena pregunta. No. ¿Por qué? Bueno, sí, porque también viene con la raíz de la ignorancia. Claro, pero lo que pasa es de que Diti no puede tomar el mismo objeto que la vanidad. O sea, porque la forma de tomar el objeto de Diti es, ¿cómo se dice? Interpretándolo incorrectamente. O sea, Diti, eso es importante entender, que Diti toma algo de una manera contraria a la realidad. Eso es Diti. Si ustedes entienden eso, entienden lo que es Diti, ¿no? Lo que Diti hace es, por las razones que sean, ¿no? Está tomando algo contrario a la realidad. Ahora, uno puede tomar generalmente los propios agregados con Diti. O sea, uno puede dar tantos ejemplos, ¿no? O sea, uno se identifica con el enojo, uno se identifica con los estados mentales, ¿no? Continuamente. O sea, cuando uno se identifica es Diti, ¿no? Pero uno puede tomar también las creencias, o sea, volviendo a lo que decía Elena, ¿no? Que uno tiene, ¿no? O sea, que uno cree. Yo soy budista, por ejemplo. Eso sería Diti, ¿no?
¿no? Sí. O sea, porque uno se está identificando con eso, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, o yo soy comunista, ¿no? O sea, no hace falta que sea una religión. Puede ser cualquier teoría, cualquier cosa, ¿no? O sea, la teoría puede ser, digamos, una teoría falsa o una teoría verdadera, ¿no? Como lo que decía Oscar, ¿no? O sea, que a veces uno se puede tener apego ¿no? a esta creencia correcta, ¿no? Entonces, pero lo importante de entender aquí es de que Diti es interpretar algo de una manera contraria a lo que realmente es. Y eso ocurre normalmente con respecto a los agregados, a las realidades últimas, ¿no? Pero bueno, ok. Venerable, mi otra sigamos. pregunta ya me la contestó Sí. en la pregunta anterior, nomás era confirmar que no hay un factor mental que se llama Samadhi, ya nos comentó que era Panya. Bueno, lo que pasa es que son sinónimos. Ajá. Panya es sinónimo de Samadhi y hay, no sé, como muchísimos sinónimos que se utilizan. Por eso yo al comienzo de la plática, de la conferencia, dije de que es un problema realmente traducir muchas veces esto, porque dependiendo del contexto uno tiene que traducir de manera diferente. Yo le estaba comentando a Winston hoy día de que la gente en Myanmar, en Birmania, han resuelto ese problema. Por eso, o sea, normalmente dice, bueno, antes se llamaba Birmania, decían que han birmanizado, no sé. ¿Y qué es lo que hace la gente en Birmania? Cuando es problemática la traducción de un término, simplemente lo adoptan del tal cual es. Entonces, entonces, por ejemplo, si yo birmanizara, digamos, esto, yo diría, bueno, yo, Samadhi ya está incorporado al español. Entonces yo me estoy ahorrando 1000 problemas ahí, ¿no? Pero claro, cuando uno tiene que traducirlo a esto, entonces a veces, ¿no? Samadhi, por ejemplo, de la propiedad del karma. Eso hay que traducirlo como creencia, ¿no? O entendimiento, ¿no? Pero los otros, o sea, ya está mucho más del lado de la sabiduría, ¿no? Pero es problemático, es difícil. Sí, o sea, sinónimo de paño. Ok, ¿quién sigue? Sí, es problemático ahí porque, por ejemplo, mi pregunta es, Panya no surge en todas las conciencias, entonces los 5 Samadhi que nos comentó no surgirían en todas las conciencias que existen, aparte del, No, bueno, en las sanas sí, y las... sí. Estos 5 aparecen en todas las conciencias con paña. O sea, para que haya alguno de estos 5 tiene que haber paña. Tiene que haber una conciencia con paña, con sabiduría. Pero no surgen en las conciencias que no tienen Panya. No. Esto no puede surgir en las conciencias sanas que no tienen paña. Panya, ajá, sí. Ok. Gracias, venerable. Ok. Gracias, Andrés. Sigue Verónica Quintana. Adelante. Adelante, Gracias. Verónica. Buenas noches, venerable. Buenas noches, Verónica. Uy. Apareció Verónica. Quisiera preguntar, cuando se pone el ejemplo de cuando la niña da las gracias, allí hay una acción correcta. ¿Sí me escucha? Sí. No me escucha. Sí, la escucho, sí. Ahí hay una acción correcta. Ajá. Ahí hay una acción Se te está cortando, Verónica, el audio. Creo que dijo que sí había una acción correcta. La respuesta era... pero sí le escucho, venerable. Papá. ¿Ya se escucha? Sí, Ahora ahí se te escucha. Sí. ¿Ya? Sí. Sí, a ver, vuelvo a ponerlo. La acción de la niña que da las gracias por las galletas es una acción correcta.
Bueno, no era una niña, era una grande. Sí, yo no Sí, le escuché bien en sí, el audio. sí, Pero bueno, cuando da las gracias por las sí, galletas, es una acción correcta el ser agradecido. Ajá. exactamente. Y puede partir de, o sea, ¿será que puede partir de una creencia errónea? Sí, Sí. O sea, no o sea, necesariamente, no uno puede, necesariamente, sí, perdón, no necesariamente tiene que existir una creencia, puede existir una creencia errónea y de ahí puede surgir una acción correcta. agradecimiento, sí, Ah, ok. y viceversa. Y viceversa, sí, ya. Sí, sí, Que es un poco lo que sí. decía también Elena, ¿no? O sea, puede ser que en las familias existan creencias erróneas, pero puede haber acciones correctas. Sí, o sea, no es absoluto, o sea, Ah, ¿no? claro, O sea, claro. o sea, que uno puede, hay tantas acciones correctas que se pueden realizar, ¿no? Sí, Ah, y la creencia, aparte, sí, eso es un buen sí. punto lo que dice Verónica. ¿Cuándo uno tiene la creencia incorrecta o la creencia correcta? Eso solamente en distintos momentos, ¿no? Uno no está teniendo siempre esa creencia, ¿no? Ah, pero claro, o sea, pero hay momentos, ¿no? En que uno tiene esa creencia y uno la sostiene, ¿no? Ah, pero en otros momentos, o sea, la mente está en otra cosa, ¿no? Ah, entonces, por eso tampoco es, ¿no? Es absoluto esto, ¿no? Claro, tal vez cuando usted menciona el que uno dice, es mi idea, y que puede uno descubrir el apego, entonces ahí hay una diferencia para la acción que sigue, ¿no? O sea, que Claro, ahí sí esa es la forma más básica, digamos, de la creencia incorrecta, ¿no? Cuando uno se identifica con los estados de ánimo o con, ¿no? O con las experiencias que uno tiene, sí, sí. ¿no? Por eso yo creo que el comentario dice de que ese tipo eh, de creencia incorrecta no es no obstruye nada. O sea, porque ese sería el tipo de la creencia en la personalidad, para traducirlo en términos así Ujú, nuestros, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso no obstruye en realidad, ¿no? ujú. Ah, pero, o sea, hay otras creencias que son ya más problemáticas, ¿no? Porque esas creencias, por ejemplo, la número 2, la ineficacia de la acción. O sea, como se dice, bueno, como aquí dicen en México, se vale todo, ¿no? Uno puede hacer lo que quiera, o sea, ¿no? ¿No? Y un poco, ¿no? Cuando no hay un sistema justicial, de justicia, ¿no? Que, entonces, que la gente puede hacer cualquier cosa y se la, ¿no? Y se libra, ¿no? Y no hay responsabilidad, digamos, a nivel de sociedad, ¿no? O sea, Sí, eso también fomenta ese tipo de creencias, ¿no? claro. A mí me parece, ¿no? O sea, no sé, si uno va a otra sociedad, ¿no? Y cuando uno hace algo incorrecto, ¿no? A uno lo hacen responsable, uno tiene que pagar una multa o va a la cárcel, ¿no? ahí, no sé, me parece que se fomenta más esa creencia, Claro. ¿no? Claro, esas tres son las más problemáticas, ¿no? Sí. De Gracias, todo. venerable. Ok. Gracias. Estela Cabral, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué adelante. tal? Sí, venerable, le quería preguntar, ¿dónde puedo consultar sobre los factores mentales sanos, los tipos de conciencia? Porque lo noto en las constantes en las charlas para seguirlo mejor, porque la verdad que yo no conozco mucho de eso. El compendio de la Vidama, Bueno, la primera edición está ahí disponible para en el sitio gratis. web, Ahí, sí, si no, después habrá alguien que le pase eso, por favor, a Estela, ¿no?
O sea, Perfecto. sí, para poder aprender eso hay que tomar algún curso de Abhidhamma, ¿no? Ahí Está. tenemos varios cursos, ¿no? Sí, Perfecto, porque vengo siguiendo las conferencias lo más que puedo y noto que necesito eso para terminar de cerrar muchas explicaciones que usted da. ¿no he tomado ningún curso? No, todavía no. Es la Ah, primera bueno. vez que me conecto en vivo. Siempre los veo en Bueno. YouTube. Digo, Ok. sí, estuve viendo el de Mahanidana Sutra, empecé en los capítulos y varias conferencias de este año y bueno, hoy pude con el horario coincidir con el horario de Argentina, y mi trabajo y la conferencia. Así que un gusto, estoy aprendiendo muchísimo. Qué bueno, Estela. Así que espero pronto poder hacer un curso. Sí, o sea, si no hay a Winston, a ver, le recomiendo algún curso. Perfecto, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? Gracias, Estela. Sirige Iosu Balzaretti Cervantes. Sí, buenas Adelante. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con, yo he leído un sutta donde el Buda habla que el Arahant, o sea, todavía utiliza pues la palabra yo, ¿no? A pesar de que pues tiene Samadhi. ¿Cuál es la relación entre esto que el Arhat tiene? ¿Cuál es la relación? Sí, o sea, ¿cómo funciona? El Arhat siempre está como, pues de alguna forma, no sé si es la forma adecuada de decirlo, pero como consciente de la realidad última y ya no está, pues como ya no toma las realidades como con, ¿cuál era la otra realidad, la convencional? Sí, Como, sí, de alguna forma como absolutas o reales, como, o sea, sí, sí. Sí, sí, ok. Sí, o sea que, bueno, pero no se necesita hacer un alaján y uno puede usar, porque cuando uno usa los conceptos, ¿no? O sea, uno utiliza yo y todo eso, pero eso no necesariamente implica de que uno tenga Viti, ujú, ¿no? O sea, porque, o sea, uno lo usa de una manera, digamos, eh, de acuerdo con las convenciones, ¿no? Del propio lenguaje que uno utiliza, ¿no? O sea, no sé, bueno, en español nosotros tenemos la ventaja de que podemos quitarle el yo y poner los verbos, ¿no? Pero, por ejemplo, if you speak English, I have to say something like that, pero en español digo algo así, y ujú, yo le puedo quitar el yo, ¿no? sí, Pero digo, pero sí o no, el hecho de que uno utilice yo y todo eso lingüísticamente no necesariamente implica de que uno tenga, digamos, Diti ahí, claro, ¿no? Diti es cuando uno, como dije, interpreta o toma algo contrario a lo que realmente es, ajá, ¿no? sí, sí, Ah, entonces, por ejemplo, el ejemplo que estábamos dando ahí es de que normalmente uno se identifica, ¿no? Con emociones o experiencias que uno tiene, ¿no? Normalmente eso es automático, ¿no? A veces uno considera algo que es impermanente como permanente, ¿no? O sea, hay muchos tipos de formas, de modos diferentes que puede operar Diti, pero uno podría decir de que el modo es de que toma de una manera diferente a lo que realmente. ujú, ah, sí, y me queda claro. Ok, luego, ¿quién sigue? Vicky. Sí, ¿Me escucha? Victoria. Sí, adelante. Ok, ¿ya? Sí. Sí, gracias. Y quito la cámara para iniciar video. Ahí está Vicky. ¿Ya me ve? Sí, Ok. Venerable, seguramente ya lo escuché en alguna otra de sus pláticas, pero en este momento no me acuerdo, no lo tengo muy presente. Estas rectitudes
son como en cadena, es como un rosario uno tras otro. Se pueden juntar todas, o sea, como un conglomerado, o se van obteniendo una a una. ¿Y qué pasa si falta una y no se realiza? Pero ahí le perdí un ¿Sí? poco. A ver. ¿Qué es lo que va concadenado? Las rectitudes, el recto pensamiento, la recta palabra. todo eso. Ok, no. O sea, no son así como un rosario que es uno tras otro tras otro. No. Se van trabajando indistintamente, o sea, uno por uno, o cómo va la secuencia, o cómo se da esa secuencia. Ahora, todos esos factores son factores mentales, ¿no? Y pueden surgir todos juntos con la conciencia en un mismo momento, ¿no? Ok. Tomando el objeto, ¿no? O sea, que no necesariamente, o sea, uno tiene que tener uno. Normalmente varios de esos factores siempre están juntos, ¿no? En la conciencia sana. Pero el único que puede faltar es samadhi. Ok. ¿No? Por ejemplo, nosotros podemos tener recto esfuerzo, recta atención, recta concentración, ¿no? Recto pensamiento, o sea, de los factores del sendero. Normalmente están todos juntos eso, ¿no? Pero, por ejemplo, pero recta creencia, samadhi puede faltar o estar, dependiendo. Y venerable, en algún momento de la vida, aunque se hayan obtenido esas rectitudes o se hayan tratado de hacer conscientes, se pueden perder, o sea, se pueden, sí, perder, o sea, los perdemos por una mala acción, los perdemos por algo que sucede, que no lo llevamos a cabo, o sea, así como los obtenemos, también los podemos perder. Sí, claro. O sea, son estados mentales que surgen y en última instancia son todos factores mentales estos el octuple sendero. Y samadhi es un factor mental. O sea, de que uno lo puede tener, lo que decía Verónica, ¿no? De que uno puede tener, no sé, creencias incorrectas, pero también uno puede tener momentos, o sea, y también muchos momentos de conciencia sana, ¿no? Y, o sea, eso independientemente de si uno cree en algo o no cree en algo, ¿no? O sea, de que uno puede tener distintos tipos de creencias y uno puede realizar buenas acciones, o sea, ¿no? Claro, es una sucesión de momentos, ¿no? Pero es importante tratar de reconocer, ¿no? Si uno tiene titi o no en algunos momentos, ¿no? Y la mejor forma de reconocer yo creo que es tratar de observar, digamos, con relación a los agregados propios, ¿no? Con relación a los estados que surgen, ¿no? Ahora, y claro, o sea, lo de las creencias que uno tiene, ¿no? Si uno tiene creencias así firmes, ¿no? Ahí está normalmente el problema, ¿no? Porque uno tiene diti con relación a un concepto. En ese caso es un concepto, ¿no? Lo que es la creencia de uno, ¿no? Yo soy budista, por ejemplo. Eso es un concepto, o sea, es una serie de cosas, digamos, que hacen, digamos, que uno sea budista, ¿no? Entonces ahí hay problemas, yo creo, con relación. Cuando uno tiene diti con relación a conceptos, es otra historia, o sea, que no lo podemos entrar ahora. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, venerable. Le mando saludos y meta. Hasta luego, esté muy bien. Bueno, yo creo que por hoy, ¿no? Es suficiente, ¿no? Así que voy a dejar de compartir. Y bueno, un gusto de verlos nuevamente a todos. Veo muchas caras conocidas. Así que buenas noches y
a todos desde el Dama Vijara, en México. Muchas gracias. Gracias, Gracias, que estén bien. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias, venerable. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias, Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Hasta luego.